Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Buenas tardes, buenos días, Dios los bendiga a todos. Buenos días, buenas noches, depende de la hora que vayan a ver este video. A todos un buen saludo, un gran abrazo, mucho cariño para todos. Como yo digo, familia espiritual. A todos ustedes, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hoy con una enseñanza corta, pero provechosa. Casi siempre digo yo eso, provechosa, sí, provechosa si hay revelación. Si no hay revelación, pues como quieran, nos recuerda cosas. Bien, entramos a las cartas de Pablo a los Efesios, el capítulo 3, no, perdón, déjenme ver, el capítulo que es el capítulo 1 y vamos del verso 3. Sí, así es. Dice: y es palabra de Dios nuestro Señor, el cual sea bendito por los siglos de los siglos. Que Él nos dé sabiduría para hablar y la sabiduría para entender también. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea, ¿quién nos bendijo allá? El Padre eterno. Nos bendijo en Cristo Jesús. Ve, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, Él nos escogió para santificarnos. No es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros podemos hacer, o hacemos o no hacemos, porque hay muchas personas que creen que si yo no hago tal cosa, si yo no robo, si yo no miento, si yo no tengo ningún vicio, si yo me porto bien y todo eso, no necesito entonces a Cristo para ser santo. Ya soy santo. No, la santificación no es algo que nosotros podemos lograr con lo que hagamos o no hagamos. La santificación no viene de ahí. Déjeme le digo, todos aquellos grandes hombres que caminaron en el Antiguo Testamento no fueron santificados sin Cristo. No sé si me entiendan eso. Yo no estoy hablando por decir así de los profetas, porque en ellos iba el Señor Jesús, pero no es lo que hizo alguien. Vamos a suponer un levita, porque era sacerdote del Dios Altísimo, ya era santo, no, él tenía que ser santificado. Ahora, para ser santificados, Dios los escogía. Vea cómo Él escoge a Aarón, de la tribu de Leví, y luego escoge de él después a sus hijos. Sí, y luego la tribu de los levitas, todos pasan a ser sacerdotes, pero todos son santificados según el orden de Dios. Ve, es el orden de Dios el que nos santifica, no es el orden nuestro, no es por lo que nosotros hacemos o no hacemos, por lo que decimos o no decimos. Eso no nos santifica. Lo que nos santifica es Dios. Dios es el que nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser santos, ¿ve? ¿Y cómo somos santos? No es para que nos portáramos bien y esto y lo otro y no. A lo mejor usted se porta mal y usted es santificado cuando Dios lo santifica, ¿sí? Ahora, pero para santificarlo Dios primero lo llama, y luego cuando lo llama entonces le enseña
le enseña su palabra, sus preceptos, sus métodos. Y usted tiene que seguir esos métodos para ser santificado. De otra manera, el Señor Él se aparta de usted. Ve, o el Señor lo aparta, pero no para santificarlo, sino para condenación. Por eso, si Él fíjese, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién nos escogió? En Cristo Jesús. ¿Ve? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ve? Delante de Dios. Esto es que nos escogió en Cristo Jesús. O sea, para que el Señor Jesucristo nos llamara, o sea, Dios en Cristo llamándonos para santificarnos. ¿Cómo nos santificó? Primero en su sangre. Por eso Él dio su vida, su sangre, para que nosotros fuéramos santificados. Con el hecho de que el Señor Jesús murió en la cruz, ¿ya somos santos? No, hay preceptos. Es igual, hay un llamado. Nosotros no lo vimos crucificado y todos los que lo vieron allí fueron muy pocos. Ven, ya de aquellos pocos vamos a hablar nomás de Juan Juan el apóstol, porque era el único que se quedó allí, y todos los demás que salieron corriendo, ya no son santos por eso. No, Dios los volvió a llamar, los volvió a juntar para eso mismo, para santificarlos. Ven, entonces, ¿cómo es santificado el hombre? Santifícalos en tu palabra, Señor, tu palabra es verdad. Así dijo el Señor, orando al Padre. Ve, santifícalos en tu palabra es verdad. Ahora, ¿quién es la palabra? Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ve, es tan sencillo como eso. Entonces, siguiendo los preceptos del Señor Jesús, es que nosotros podemos ser santificados, porque entonces Él nos dignifica o justifica para poder llevar su nombre. De otra manera no nos justifica. Sí, primero Él nos llama por medio de su palabra, nos santifica y luego nos justifica. Todavía no somos santos cuando nos justifica, pero luego, al ser justificados, somos dignos de llevar su nombre. Entonces nos dan esas ganas de bautizarnos. Entonces nos lleva a las aguas a través de un hombre como Juan el Bautista, vamos a suponer así. Y luego ya usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la sangre de Cristo ya está con usted. O sea, ya Él tiene los derechos de usted para Él poder entrar en usted. Y al poder Él entrar en usted, entonces usted comprende muchas cosas, la palabra más fácil. Es más sencillo porque le abre la mente. Vaya, le abre la mente espiritual para que usted entienda las cosas. Y cuando usted va entendiendo las cosas, entonces usted ya no dice, pues aquí dice no robarás. Y dice usted, ya no voy a robar para ser santo. Eso es correcto. Pero usted roba pensamientos, roba espacios, roba otras cosas. Ve. Parece que no, pero somos rateros naturales. ¿Robará el hombre a Dios? Dice el Señor. Ve, ustedes todos me han robado, dice. Así de sencillo. Lo dice por medio de un profeta. Ve, por cierto, quiero el domingo, si Dios me permite, especificar claramente eso eso que dice Malaquías acerca de los diezmos. ¿Por qué? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Por ejemplo, dicen algunos, es que los diezmos eran para la ley, eran para la tribu de Leví, porque era la ley. Ok, ¿y se murió la ley? No, pero era nada más para los judíos. Sí, correcto, pero ya se acabó o sigue viva. Digo, porque no se murió el Padre, y el Padre fue quien dio la ley. Ve, entonces, si este Cristo, Jesús, nuestro Señor, fue quien le dio la ley a Moisés, y Él murió, sí, pero resucitó, entonces la ley sigue vigente. Sí, ahora que nosotros estemos bajo un nuevo pacto, no es para que ya la ley se terminó. Pues no, la ley sigue vigente. Así de sencillo. Y luego tengo que explicar eso, pero si Dios lo permite, lo explico el domingo,
para que se entienda claramente cómo es, porque unos se van mucho a la derecha y otros se van mucho a la izquierda. Como hay algunos que dicen, no, es que ya no se puede, ya no se debe de dar. Ok, no se debe de dar, está muy bien. Y luego se brinca uno muchas palabras con ese concepto. Por ejemplo, Señor Jesús dijo, hay más bien en dar que en recibir. Entonces ya no debemos de dar ni diezmos, ni nada a nadie. Porque si no hacemos lo primero, ¿cómo vamos a hacer lo segundo? Digo yo. A ver, si Dios no nos mueve a darle a su empleado, que es el que enseña, ¿cómo nos va a mover a darle a un limonero que no conocemos? Y a este que sí conocemos, no le damos. ¿Está bien el concepto? Está errado. Ve, no es que se van mucho a la izquierda y los otros mucho a la derecha. No hay un centro para todo eso. Hay un centro y es sublime, es muy por encima de todo lo que se piensa. Y ya lo explicaré el domingo si Dios lo permite. Bueno, seguimos con esto. Entonces Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. De manera que quien nos limpia de pecados es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Quien nos santifica, o sea, nos hace santos, nos quita toda mancha, nos quita toda loquera, toda cosa que no debemos hacer, que nosotros entendemos que no debemos hacer, y nos vamos apartando de lo malo. Y ya no nos juntamos con hombres pendencieros, ya no nos juntamos con amigos maldicientes, ya no nos juntamos con aquella chusma, como dice el Chavo del Ocho. No es porque nos sentimos santurrones, no es porque esas palabras que ellos hablan nos duelen, porque nosotros también lo hacíamos. Entonces en eso vamos apartándonos un poco. Eso lo hacemos voluntariamente, pero también Dios nos aparta haciéndonos ver las abominaciones que hacen otras personas. ¿Ven? Entonces nos apartamos de esas personas. Pero no nos apartamos porque queremos, sino en la conciencia nuestra, Dios nos dice que nos apartemos de ahí. Nos apartamos y entonces vamos dejando cosas que antes nos hacían mucho daño. Es así de sencillo, ¿ve? Porque Él nos escogió para eso. Entonces, ya expliqué lo de justificación y lo de perdón de pecados. Sí, ahora, para que nosotros recibamos la vida eterna, no hay otra manera que la podamos recibir a menos que entendamos lo que es el Espíritu. El Espíritu está en la palabra. El Espíritu eterno está en la palabra. Yo no lo digo, lo dijo el Señor Jesús. Se los explico. El Espíritu eterno de Dios está en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Ve? ¿Por qué no pasará? Porque es eterna, porque es Dios mismo. Así que, señoras y señores, nosotros no podemos hacer nada para tener la vida eterna, no podemos hacer nada para santificarnos nosotros mismos, no podemos hacer nada para justificarnos nosotros mismos. Aquel que se justifica y dice, pues yo y Dios tenemos muy buena relación, ¿sí? Se está justificando. La relación de Dios con nosotros puede ser muy íntima o puede ser muy alejada. Depende de cómo nos portamos nosotros, cómo nos dirigimos a Él. Cuando le faltamos al respeto, cuando le somos infieles, entonces estamos lastimando la relación. Ve, es como la relación de un esposo y una esposa. Ellos tienen de primero mucho amor el uno por el otro y se quieren y esto y lo otro y se atienden y bla, bla, bla. Pero de repente se acaba el bla, bla, bla. De pronto alguien comete un error. Y si ese error se hace constante, entonces se va perdiendo el amor, se va perdiendo la relación, hasta que terminan separándose. ¿Por qué? Porque uno de ellos rompió el pacto de ese amor, rompió el pacto.
Ve, y cuando uno de los dos rompe el pacto queda anulado. Simple y sencillamente ya no sirve. Ve, ¿qué hizo Israel? Y esto se lo digo con la Biblia, no se lo digo con palabras nada más que se me ocurren. Se lo digo con la Biblia. A ver, ¿por qué tuvo que venir el Señor Jesús a morir por nosotros? No tenía razón. Nos hubiera aplicado la ley igual que Israel. No, porque aquel era el pueblo escogido. Ven, Él escogió a aquel pueblo como su pueblo. Luego, por eso nació allá. Entonces, Él viene porque ellos habían destrozado la ley, porque nadie la cumplía ya. Vean los reclamos de Malaquías, ahorita lo mencioné, los reclamos de Malaquías al pueblo de Israel. Ve, entonces ellos ya no estaban cumpliendo la ley, ya eran puras tradiciones. El Señor Jesús también se los reprochó. Ve, eso lo saca del contexto y del pacto de la ley. Ellos se salieron del pacto de la ley. No es que el Señor Jesús los sacó o Dios los sacó, no. Ellos fueron infieles a la ley. Ellos fueron infieles a Dios. Y la infidelidad te hace apartarte del pacto, te saca del pacto. Bien, entonces llega el Señor Jesús. ¿Para qué viene Él? Para tratar de meterlos al pacto. Sí, viendo el Señor que no eran aptos para guardar la ley, que ya se habían apartado prácticamente, entonces queriéndolos atraer nuevamente al concepto del Padre, que es la ley, les hizo la invitación: el que quiera, sígame. Ve, ¿cuántos lo siguieron? 12, unos poquitos más. Pero, ¿por qué todos los demás no quisieron? Porque ya estaban engañados. Ya Satanás los tenía todos engañados. Ven, ya habían abandonado la ley otra vez. Dios los había abandonado. Aunque Dios estuviera presente, ellos no lo pudieron conocer. ¿Por qué? Porque ellos ya no eran espirituales. Así de sencillo. Entonces ellos decían: no, es otro falso profeta. No, este es un revoltoso. No, este es un vagabundo. De todo le dijeron, hasta loco. Pero no lo reconocieron como el Mesías. A pesar de que un profeta al cual sí respetaron, bueno, no tanto, Herodes no lo respetó porque lo decapitó, pero sí le tenían mello, sí sabían que era un profeta. A Juan el Bautista, ¿ven? A pesar de que ese hombre, Juan el Bautista, dijo de él: es más grande que yo, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Ven? Él va a crecer, yo voy a menguar. Yo para eso vine, para presentarles al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Cuántos le creyeron? Felipe y otro nada más. Y cuando les dijo: síganlo a él, Felipe y el otro fueron los que lo siguieron. Nadie más. Parece que era Felipe y Santiago, no recuerdo quién era el otro. Bueno, allí tienen ustedes un cuadro bien padre de cómo uno le falta al Padre, uno cómo rompe el pacto con Dios cuando Dios ha hecho un pacto con uno. Por eso el Señor Jesús hizo un nuevo pacto. Fíjese cómo Él llegó diciéndoles a ellos, a todos los israelitas: misericordia quiero y no sacrificio. Vean, la ley es sacrificio. Ahora, Él les decía: yo quiero misericordia. Si ustedes muestran misericordia, pues van a entrar en el pacto. Si no, pues se quedan en la ley. ¿Ven? Porque el que lo aceptara Él, ¿salía de la ley? No. Pero la ley se escribía en su corazón de manera que la magnificaba, la hacía más grande. Porque una cosa es un libro no es más grande que yo. No sé si me entiendan eso. Los profetas no cargaban libros, los escribían y los entregaban. Ve, ellos no los andaban cargando. Yo me imagino a Juan el Bautista cargado con todo el montón de libros de todos los profetas anteriores. Pues no. Ve, ellos escribían los libros
Cuando Dios les decía, escribe lo que ves, escribe lo que te voy a decir, escribe esto. ¿Para qué? Para admonición nuestra, para enseñarnos a nosotros. Porque venía un nuevo tiempo, ¿ven? Y este nuevo tiempo y nuevo pacto parece que no es en la ley, pero es en la ley. Es en la ley, no más que es una ley de misericordia. No sé si me entiendan, pero es una ley con justicia de misericordia. Esto es, pues aquí dice, si alguien roba, móchale la mano. Oye, espérate, hay que ver por qué robó. Si el hombre robó porque se andaba muriendo de hambre, ¿cómo le vas a mochar la mano? Pues la ley dice, y pum, le mochaban la mano. Eso no está correcto. Y una ley con misericordia dice, oye, pero robó porque se andaba muriendo de hambre, hasta tú robarías así. No, pues sí es cierto. Pues vamos a perdonarlo, ¿no? Sí, perdónalo. Órale, ¿por qué no se anda muriendo de hambre? Porque quiere. Nadie quiere andarse muriendo de hambre. Nadie pide porque tiene exceso. Cuando uno tiene suficiente, uno no anda pidiendo. Cuando uno no tiene, entonces uno pide. Ve, pero no pides porque no puedes trabajar o porque esto o porque el otro. No, al contrario. Tú haces trabajos, haces esto y lo otro, pero a veces que no hay trabajos y esas personas comienzan a padecer, que los vamos a matar porque se robaron un pan. Pues no. Ve, no es más grande un pan que el brazo de una persona. Eso es misericordia, quiero, y no sacrificio. Ve, juzgar con misericordia. Que la ley sea aplicada, pero con misericordia. Esa es la palabra correcta. Y ellos no lo hacían. Y ese era otro de los problemas por los cuales el Señor dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, en mi carne y en mi sangre. ¿Por qué en su carne y en su sangre? Bueno, pues porque Él se iba a sacrificar por nosotros para que si nosotros no cumplíamos cierta parte de la ley, se nos fuera perdonado. Y si no la cumplimos es porque no traemos la ley en la mano. Pero si la trajéramos en la mano como los judíos, a lo mejor tampoco la cumplíamos. Ve, nos íbamos más bien a las tradiciones, a lo más suavecito. ¿Por qué? No sé, así somos de duros los humanos. Así somos de cabezones. De pronto, esa ley se escribe en nuestros corazones. Dios nos llena de amor, de compasión, etcétera, etcétera. Y la ley está allí. Solo que es una ley de misericordia. Ya no es la ley tajante que me dice cómo comportarme a cada paso. No, yo ya entiendo cómo comportarme a cada paso por el amor que Dios puso en mí. Y usted también lo sabe. Entonces que se haga tontito es otra cosa, que usted ve que andan aporreando a un niño y usted sabe que puede separarlo. Si no lo hace, deja que lo aporreen y hasta se ríe. Pues usted está actuando mal. Ve, ese es el punto. Usted ve a alguien que tiene mucha hambre y usted va cargado con sus tortas o lo que sea y no se acerca a decirle, ¿quiere una torta? La mitad de una torta, vaya. Ve, y no es por amor al mendigo, es por amor a Dios. Y todo lo que hagas de obra o de palabra, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito. Ve, es palabra de Pablo, este mismo que estamos leyendo. Ahora dice, ¿para qué nos quiso hacer santos y sin mancha delante de Él? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ven? Nadie que no esté bautizado en el nombre del Señor Jesucristo puede ser adoptado hijo de Dios. Nadie. Así que por eso es que tenemos que ser bautizados en su nombre. Tenemos que llevar el mismo nombre, las mismas enseñanzas, el mismo fin que Él vino a ponernos a nosotros en ese pacto. Yo te digo lo que hagas, tú lo haces y yo te prometo que entrarás al reino de los cielos. ¿Ve? Por eso dice también ahí en Mateo, me parece, dice, busca, dice el Señor Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? ¿La ley? No. La justicia del reino de Dios es la ley bajo misericordia.
o la ley con misericordia, o la misericordia con ley. Porque de esa manera es justo el que castiga, y es justo el que no castiga. ¿Ven? Porque tiene misericordia. Así que justifica a ambos lados. Es así de sencillo. ¿Ven? Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos del Altísimo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es voluntario, es de gratis. Él no lo ofreció nada más por amor a nosotros. Y luego dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es la gracia de Dios? Cristo Jesús nuestro Señor, con el cual nos hizo aceptados, o sea, ser aceptados en el amado, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, por si usted no lo cree que es Cristo Jesús. Ahí dice claramente, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí tiene la ley. ¿Ve? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Es sabia la ley? Sí. Y la inteligencia también cuando la usamos bien. Cuando viene de la sabiduría. Entonces dice en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ve? Él nos da a entender cuál es su voluntad. El misterio de su voluntad es eso que nos vino a enseñar el Señor Jesús. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo, o sea que él se había propuesto que sucediera eso, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ve? Todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Una dispensación es un nuevo pacto, es un pacto nuevo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Ve? Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se cumplió el tiempo de la ley. Y allí recibimos la dispensación de la gracia. Entonces dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hablemos de las que están en los cielos para que no se confundan y digan ustedes, pues los ángeles y esto. No. ¿Dónde es tras la cortina del tiempo donde fue hermano Branham? ¿Dónde es el tercer cielo del cual dijo Pablo hay cosas que no se pueden ni hablar, que no hay manera de explicarlas? Ve, allí hay personas esperando la resurrección. Ve, allí hay hijos de Dios esperando la resurrección. Lea usted Gálatas, por allí está donde dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y dónde están ahorita? Tras la cortina del tiempo. Así de sencillo. Ve, no le estoy hablando magia ni misterios que algunos de ustedes no conozcan. Algunos sí, a lo mejor no las conocen porque no han estudiado ni la Biblia ni el mensaje de nuestro tiempo, del profeta Branham. Entonces, se oyó feo, ¿verdad? Que dije del profeta Branham, del profeta hermano Branham. Y entonces, pues no entienden estas cosas si no ligan las dos. Se van solamente con el mensaje y en el mensaje dice cosas que no son muy entendibles para los que no han leído la Biblia o que no tienen conocimiento de cómo hablan los profetas. Porque los profetas hablan en misterios. El Señor Jesús también lo hacía. Los mismos apóstoles le dicen, Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente y a los demás en misterios? ¿Ve? Las parábolas son misterios. Y algunas cosas, algunos detalles que se hablan. Cuando usted sabe eso, ¿por qué se habla esto? Por ejemplo, cuando se dice, había una mujer acá y acá, estamos viendo una visión, estamos viendo una iglesia. La mujer es una iglesia. ¿Ve? Entonces hay cosas así, una bestia significa un poder. Puede ser un caballo, una lagartija grandota, un dinosaurio, qué sé yo, es una bestia. Un oso. ¿Qué es una bestia? Pues es un poder. No se trata de una persona
No se trata de una persona que maneja un poder, son varios como son varios los miembros de una bestia, así como son varios los nuestros. Ve, entonces son varios que se unen y forman una bestia, un poder grande. Eso es así. Para que se pueda entender un poquito. Luego, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. A él se le hizo agradable hacer eso, el cual se había propuesto en sí mismo, el cual él mismo quería hacer, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando se cumpliera este tiempo. Luego se cumple el tiempo de la gracia para nosotros, ve, porque es otro tiempo, y comienza otro tiempo, que es la dispensación de la gracia para su pueblo, para los judíos. Y allí es donde aparecen los dos profetas de Apocalipsis 11. Así que, cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, las almas que están allá, como las que están en la tierra, o sea, los que estemos acá. Ve, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Ve, no teníamos nada, habiendo sido predestinados, destinados para, conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, para el propósito que Dios quiere para nosotros, según el designio de su voluntad. Ve, no lo que nosotros queremos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes primeramente esperaban en Cristo? Pues los judíos. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, ¿ve? Así que nosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo entendido la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, que es parte de lo que nosotros enseñamos siempre, y habiendo creído en él, ¿ve? Así que se tiene que creer en él, porque allí es donde usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese cómo es sellado con una promesa, no con el Espíritu Santo. Usted es sellado con la promesa del Espíritu Santo. O sea, allí se le da a usted la promesa de que el Espíritu Santo va a estar en usted. ¿Cuándo? Cuando usted esté listo. Sí, entonces el Espíritu Santo puede entrar en usted. ¿Ven? Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Le explico esto. Las arras son moneditas que se le dan a una novia. Es la promesa de que a esa novia la voy a mantener con mi trabajo, con todo mi corazón, con todo mi gusto, con todo esto, con todo lo otro, y que a ella no le va a faltar nada mientras yo viva. Entonces, si yo no cumplo esa promesa, el Espíritu Santo no tiene por qué cumplirme esa promesa. No sé si me entiendan o no. Ojalá que sí. Porque yo quedo fuera del pacto. Yo quedo fuera del pacto. Dios no me va a tomar y hacerme su hijo, porque yo ya fallé con la promesa. Y si un hombre falla, está rompiendo el pacto. Si una mujer falla, está rompiendo el pacto. Ve. Entonces la promesa del Espíritu Santo para esa persona que falló ya no es, porque él no está obligado a cumplir eso. Porque quien está rompiendo el pacto es usted, no él. No sé si me entiendan eso. Así que por eso se nos dan las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria de Dios. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, los que ya están santificados, los que Pablo ya consideraba como santificados, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, no estos ojos, sino el entendimiento, para que puedan entender, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Amén.
hasta ahí le voy a dejar. Porque si le sigo, ya no me van a entender. No se crea, ya se acabó el tiempo acá. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga, pues. Espero el domingo estén todos ahí, porque voy a explicar, como dije, eso de los diezmos, pero bien explicado en toda su extensión, cómo debe ser y por qué. Los por qué y los cómo, y también la naturaleza de eso, para que cualquiera que diga, no, pues es que a mí no me parece, bueno, tome su decisión. Y cualquiera que diga, pues es que yo no puedo, bueno, pues tome su decisión. Y para aquel que diga, pues yo no doy, pues que tome su decisión. Y aquel que diga, pues yo voy a dar hasta lo que no tengo, pues que tome su decisión. Aunque si aquel que lo recibe es sabio, no va a permitir eso. Bueno, si es sabio, sí. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana por aquí mismo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad. Ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.